Bueno, esta sería la última clase de equilibrio. Entonces estamos finalizando esta unidad y continuamos entonces con el estudio de condiciones de equilibrio en sistemas de composición variable. Y ahora nos vamos a ocupar en particular de la parte de electroquímica. O sea, vamos a empezar a tener en cuenta que las especies cuya composición está cambiando, ya sea por un cambio porque se mueven entre fases o porque hay una reacción química, son especies cargadas, ¿sí? Son iones. Entonces, en particular, vamos a trabajar bastante a la hora de hacer ejercicios con lo que sería celdas electroquímicas, que son dispositivos que lo que hacen es producir un cierto trabajo eléctrico a expensas de una reacción química redox que ocurre en el interior del sistema, ¿sí? Y ese trabajo eléctrico entonces es lo que uno aprovecha para hacer algo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sería una reacción redox? Eso lo conocen bastante bien de las químicas anteriores. Es una reacción en la que uno de los reactivos reduce su número de oxidación mientras que otro lo aumenta. Entonces el reactivo que gana electrones decimos que se reduce, entonces disminuye su número de oxidación. Y aquel que pierde electrones es el que se oxida, o sea, aumenta su número de oxidación, ¿sí? Entonces estas son definiciones que ustedes ya conocen. Un ejemplo típico de reacción redox es la pila de Daniel, o sea, es la que es la base de la pila de Daniel, que es esta reacción en la cual el zinc metal reacciona con cobre en solución acuosa, con ion cúprico, para dar zinc más 2 y el cobre, el cobre metálico, ¿sí? Entonces eso uno puede hacer la reacción, digamos, sin ninguna pila, básicamente en un tubo de ensayo, y vería más o menos una cosa así. Esto sería entonces una solución de alguna sal de cobre más 2 que tiene ese característico color celeste, donde se agrega una tira de zinc metálico, ¿sí? Una chapita de zinc. Y entonces, bueno, se espera un rato y uno empieza a ver que por un lado se va decolorando un poquito, se va perdiendo ese color azul del ion cúprico y se va tornando la chapita un poquito más anaranjada, resultado de la deposición de cobre metálico. Y si uno espera mucho más tiempo, va a observar que toda la solución se decoloró, es decir que el cobre más 2 que estaba disuelto mayormente se consumió y se formó muy evidentemente depósitos de cobre metálico sobre lo que quedó de la chapita de zinc, que de acuerdo a la reacción redox que vemos aquí, parte de ese zinc está saliendo de la chapita, ¿sí? Y pasa a la solución, solo que no tiene en el visible un color característico que nos permite evidenciarlo, ¿sí? Por eso queda incoloro. Bien, eso, bueno, sería macroscópicamente lo que vemos, más o menos microscópicamente sería una cosa así. Esta sería la chapita de zinc con los átomos de zinc metálico mostrados ahí como esferitas grises, y los iones cúpricos estarían aquí en solución con estas esferitas de color celeste, ¿sí? Entonces, bueno, hay un contacto entre eh, los átomos de zinc y los iones en solución y se produce una transferencia de electrones, ¿sí? En este caso se necesitan dos electrones eh, para reducir al cobre, más 2. Y entonces, bueno, ocurre esa reducción del cobre y oxidación del zinc, y entonces se forman estos depósitos de cobre metálico, de cobre reducido, que son las esferitas más naranjas, más doradas, ¿sí? Y la liberación, como mencionaba, de los iones zinc a la solución. Bien, entonces uno puede hacer
esa reacción en solución y bueno, simplemente se van consumiendo los reactivos y se formarán productos, o puede aprovechar ese fenómeno de transferencia de electrones para justamente hacer trabajo. Entonces uno aprovecha esa tendencia que tiene el zinc metálico a ceder electrones al cúprico para hacer un trabajo sobre el entorno. ¿Y cómo hacemos? Hacemos la reacción en un dispositivo que nos permite hacer circular las corrientes de electrones por un circuito externo, ¿sí? Un circuito eléctrico externo. Entonces eso ustedes ya lo han visto también. Se puede hacer un dispositivo como este, donde entonces tenemos dos vasos separados. Uno contiene la solución, ambos tienen soluciones acuosas. Uno tiene la solución de cobre más 2, en este caso parece ser un nitrato. Y en el otro, lo que es importante es que tenemos la chapita de zinc. En este caso, el dispositivo cuenta también con un electrodo metálico de cobre metal, ¿sí? Entonces, para este dispositivo en particular, los dos electrodos serían estos dos especies químicas en forma metálica, ¿sí? El electrodo de zinc y el electrodo de cobre. Y en solución estarían el zinc más 2 y el cobre más 2, ¿sí? Entonces lo que es importante es que estas dos especies químicas estén separadas, ¿sí? Entonces están separadas por un alambre por el cual se va a producir la conducción eléctrica, van a circular los electrones. Y también están separados, si recuerdan, por algo que se conoce como puente salino, que básicamente es un tubo que suele tener un gel rico en iones y que suele estar tapado en ambos extremos con algo que permite que los iones pasen, pero sin que se vuelque todo el contenido del tubo, ¿sí? Suele ser un material poroso o a veces directamente algodón. Entonces, ¿por qué se usaba ese puente salino? Bueno, porque la reacción ocurre, ¿sí? Entonces el zinc empieza a ceder los electrones al cobre que circulan por el cable, y sucedería que si uno no compensa con, con este puente salino, lo que sucede es que, fíjense que el zinc va pasando a zinc más 2, o sea que se van ganando cargas positivas en este vaso, ¿sí? Los electrones pasaron por el cable y se fueron para el otro lado. Entonces, de alguna forma, este vaso del zinc va ganando carga positiva y el vaso del cobre va ganando carga negativa por los electrones que están viniendo, ¿sí? Del lado del zinc. Entonces, este lado se va volviendo más positivo, este se va volviendo más negativo, entonces por esa diferencia de potencial se detendría toda la reacción, ¿sí? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es poner ese puente salino que tiene entonces una sal que permite que los aniones migren para compensar las cargas positivas que se van acumulando y entonces que el contenido del vaso sea neutro en cuanto a carga, y los iones positivos van al lado que va ganando electrones y entonces también van neutralizando la carga, ¿sí? Entonces, por este puente salino tenemos una conducción que es iónica, ¿sí? Se van moviendo iones. Y por el alambre que une los dos electrones tenemos una conducción
que es electrónica, ¿sí? Lo que se mueven son los electrones. Bueno, algunas convenciones. Al electrodo donde ocurre la oxidación, ¿sí?, se lo llama ánodo, ¿sí? Entonces, en la reacción química vemos que el zinc está perdiendo electrones, o sea, aumenta el número de oxidación, por ende, acá ocurre la oxidación y el electrodo correspondiente se llama ánodo, ¿sí? Por el contrario, en este lado se están ganando electrones, de acuerdo vemos la reacción. Entonces, si se ganan electrones, lo que está pasando es que se está reduciendo, y el electrodo donde ocurre la reducción se llama cátodo, ¿sí? Entonces lo destaco así en color para que ustedes hagan la asociación de que la oxidación le corresponde al ánodo, o sea, vocal con vocal, y la reducción le corresponde al cátodo, o sea, consonante con consonante. Es la forma de recordarlo más sencilla. Y bueno, como les decía, entonces los electrones fluyen por este alambre, por este circuito externo, y entonces hay una conducción que es electrónica, y por acá hay una conducción que es iónica. Y lo que me faltó decirles es que el potencial eléctrico del cátodo es positivo respecto del ánodo. Bueno, básicamente ustedes recuerdan que de electrostática que vieron en física 2, que las cargas se mueven de manera tal de ir hacia el potencial contrario, ¿sí? Entonces una carga negativa va hacia el punto de potencial positivo, ¿sí? Y una carga positiva va a ir hacia el punto de potencial negativo. Entonces acá lo que se mueven son electrones, que tienen carga negativa. Y entonces si se mueven en aquella dirección, significa que se están moviendo hacia un punto de carga, de potencial positivo, ¿sí? Entonces por eso decimos que este lado, el lado del cátodo, tiene un potencial positivo respecto del lado del ánodo. Bien. Bueno, esta pila en particular está asociada a una reacción que, bueno, en las condiciones en las que se hace, es una reacción espontánea, ¿sí? Y a esas celdas se las conoce como celdas galvánicas o pilas, ¿sí? Entonces, galvánico lo pueden tomar como un sinónimo de celda que tiene una reacción espontánea. Bueno, entonces, por ese pasaje de electrones, ¿sí?, que se corresponde a una diferencia de potencial que dijimos que es positivo de este lado respecto del lado del ánodo, bueno, yo puedo medir esa diferencia de potencial aquí, ¿sí?, poniendo un voltímetro. Entonces, esa diferencia de potencial que uno mide es lo que se conoce como FEM, o fuerza electromotriz. Entonces, uno lo puede definir operativamente como la diferencia de potencial eléctrico que tengo que poner entre los dos electrodos, de manera tal de evitar que la corriente circule por este circuito externo, ¿sí? O sea, yo hago la reacción y veo que, bueno, la reacción va transcurriendo y mido una diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? Si yo pusiera un potenciómetro o una pila en oposición que me dé exactamente la misma diferencia de potencial, pero en el sentido contrario, entonces anularía la tendencia de los electrones de pasarse para este lado y simplemente detendría el funcionamiento de este dispositivo, ¿sí? Entonces, lo que yo registre como que le tuve que aplicar para que se detenga, ¿sí?, ese potencial, es la FEM, ¿sí?, es la fuerza electromotriz.
Y bueno, la magnitud de esa fuerza electromotriz va a depender obviamente de las sustancias en cuestión que estén reaccionando y también de las cantidades relativas que haya en la reacción, ¿sí? Entonces pueden ser las concentraciones, las actividades, esa es una relación que vamos a ver más adelante en esta misma teórica. Bien, entonces para justamente conectar las actividades o concentraciones con esa diferencia de potencial, vamos a deducir una relación entre la energía libre de Gibbs y lo que se conoce como trabajo útil. Entonces, vamos a, para esta deducción, considerar que estamos trabajando con temperatura y presión constantes, pero en esta ocasión no vamos a asumir como hicimos en una en las clases anteriores, sí, creo que fue en la última clase de termodinámica, que asumíamos que el único trabajo posible era de expansión-compresión, que viene siendo nuestra asunción de batalla en todo lo que venimos trabajando. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de asumir que este trabajo no es cero? ¿Sí? Entonces, bueno, arrancamos por lo que es la definición de la energía libre de Gibbs, que es la energía interna más el producto de presión-volumen menos el producto de la temperatura por la entropía. Y entonces, para un proceso infinitesimal, el cambio en G sería diferencial de G, que sería el diferencial de todos estos términos, ¿sí? Pero estamos trabajando a presión constante y temperatura constante, entonces esto lo podemos simplificar un poquito más y escribir entonces la presión diferencial del volumen en lugar de este diferencial del producto, y lo mismo acá. Sacamos la temperatura como constante y nos queda temperatura diferencial de entropía, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos aplicado este procedimiento. Para avanzar más en la ecuación, escribimos una expresión para el diferencial de energía interna, y esa expresión proviene directamente de la primera ley de la termodinámica, así que nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo asociados a ese proceso. Así que en este caso son procesos infinitesimales, por eso es una pequeña cantidad de calor y una pequeña cantidad de trabajo. Bueno, veníamos habitualmente simplemente reemplazando este trabajo por lo que se deriva del trabajo de expansión-compresión. En este caso no vamos a hacer lo mismo, justamente. Y entonces vamos a dividir ese trabajo en dos componentes: un trabajo de expansión-compresión y un trabajo distinto de expansión-compresión, ¿sí? Entonces podemos avanzar un poquito más en desarrollar esta expresión, y para eso escribimos una relación para el calor, ¿sí? Y esa relación proviene de la desigualdad de Clausius, que nos decía que el calor era menor o igual que la temperatura por el diferencial de entropía. Cuando el proceso es reversible, este era el calor reversible, entonces esto era directamente igual a la temperatura diferencial de entropía. Pero si este es un calor irreversible, es menor que este producto, ¿sí? Entonces hacemos el reemplazo del calor por T diferencial de S, ¿sí? Como esta es una cantidad más grande que esta, entonces cuando yo haga el reemplazo acá, toda esta suma me va a quedar más grande o igual que lo que está de este lado. Entonces por eso pongo este signo aquí, ¿sí? Eso explica que sea diferencial de menor o igual que todo este lado de la ecuación, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, ya que tenemos el trabajo de expansión-compresión, podemos reemplazarlo por lo que conocemos
de la expresión de esta forma de trabajo. Y bueno, esa presión constante, ¿sí? Esto es en el equilibrio mecánico, entonces la presión externa es igual a la presión interna. Y entonces, en lugar de escribir la presión externa, directamente escribo la presión interna, ¿sí? Entonces me queda acá menos P diferencial de volumen. Entonces, con todo esto, vuelvo a la expresión que venía trabajando antes, ¿sí? Y reemplazo el diferencial de aquí, ¿sí? Entonces eso hace que este término presión diferencial de volumen se simplifique con este de acá y que este término T diferencial de S se simplifique con este menos T diferencial de S, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo que propagar la desigualdad, ¿sí? Entonces, como esto es menor o igual que todo este lado, entonces diferencial de G va a ser menor o igual que lo que yo reemplace acá, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es el único término que no se simplificó? ¿Sí? Si se fue este y se fue este, el único que sobrevive es el del trabajo. Entonces llego a que diferencial de G es menor o igual que el trabajo que no es de expansión-compresión, ¿sí? Y para un proceso, digamos, que no es infinitesimal, ¿sí? Para un proceso discreto, ¿sí? Entonces uno tendría que integrar a lo largo de ese proceso y llegaría entonces a un delta G, ¿sí? Que el delta G es menor o igual que el trabajo que no es de expansión-compresión, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo interesante. Cuando el único trabajo posible era de expansión-compresión, nosotros llegábamos a que diferencial de G era menor o igual que 0. Cuando este trabajo no es 0, entonces delta G es menor o igual que ese trabajo, justamente. Bien. Entonces, bueno, que eso es lo que estoy resumiendo acá, ¿sí? Se sigue manteniendo que la temperatura y la presión son constantes, pero sacamos esta condición, o sea, sacamos la condición de que este trabajo fuera 0. Entonces, de nuevo, en el equilibrio, delta G me queda igual al trabajo y para un proceso espontáneo delta G va a ser menor que ese trabajo que no es de expansión-compresión. Por otro lado, tenemos que recordar que el trabajo que hace el entorno sobre el sistema es igual a menos el trabajo que hace el sistema sobre el entorno, ¿sí? O sea, energía que entra en un lado sale del otro lado, ¿sí? Entonces por eso tienen justamente signos cambiados. Y se define el trabajo útil como el trabajo que no es de expansión-compresión y que es realizado por el sistema sobre el entorno, ¿sí? Entonces, eso sería igual a menos el trabajo que no es de expansión-compresión que realiza el entorno sobre el sistema, ¿sí? Es decir, acá no nos interesa el trabajo que pueda hacer el entorno sobre el sistema. No nos interesa lo que pueda ganar o perder el sistema, sino que nos va a interesar lo que el sistema puede hacer por nosotros, ¿sí? Lo que puede hacer por el entorno, ¿sí? ¿Qué trabajo podemos sacar de ese sistema, ¿sí? Entonces por eso nos interesa menos el trabajo que habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, ¿sí? Entonces, bueno, tomando esta definición, lo que tenemos que hacer entonces es a la expresión que derivamos antes, nos va a quedar mayor o igual, ¿sí? Porque reemplazamos este trabajo por menos el trabajo útil, ¿sí? Entonces nos queda entonces que el delta G es mayor o igual que el trabajo útil, ¿sí? En caso de que estemos en el equilibrio en condiciones de reversibilidad, el delta G va a ser igual a ese trabajo útil, ¿sí? Entonces, a ese trabajo, en esa condición de reversibilidad, lo vamos a llamar máximo trabajo útil y vamos a usar esta representación, ¿sí? W max.
¿sí? Y se dan cuenta de que es el máximo trabajo útil justamente porque el trabajo útil es menor o igual que el delta G, ¿sí? Entonces, en condiciones de irreversibilidad, ese trabajo útil va a ser menor que el delta G. Pero lo máximo que puedo obtener es cuando es exactamente igual al delta G, que es en la condición de reversibilidad. Bueno, entonces ya tenemos una relación entre el cambio de energía libre y el trabajo útil. Ahora nos interesaría un tipo particular de trabajo útil que sería un trabajo eléctrico, ¿sí? Porque, bueno, justamente esto es electroquímica. Entonces, primero que nada, un pequeño repasito de lo que sabemos de electrostática. Se define el potencial eléctrico, representado con esta letra, como el trabajo realizado para traer una unidad de carga positiva desde el infinito, donde el potencial eléctrico vale 0, hasta el punto en cuestión, ¿sí? Entonces, para una cantidad de carga arbitraria Q, el potencial sería igual al trabajo que necesité para llevarla hasta ahí, dividido el valor de carga. Entonces me van a quedar en unidades de carga, o sea, por unidad de carga, ¿sí? Entonces, bueno, si yo llamo potencial 1 y potencial 2 a los potenciales en dos puntos del espacio que van a tener asociados para llevar una carga a ese punto un trabajo eléctrico 1 y trabajo 2, entonces yo puedo escribir el trabajo necesario para llevar la carga del punto 1 al punto 2, que lo voy a llamar de esta forma, W12, de, de esta forma, ¿sí? Entonces el trabajo 1 más el trabajo 1,2 es igual al trabajo 2, ¿sí? A ver, eso me dice que el trabajo que yo necesito para llevar la carga desde el punto 1, perdón, desde el infinito al punto 1, más el trabajo que yo necesito para llevarlo del punto 1 al punto 2, es lo mismo que el trabajo que necesitaría para directamente llevar esa carga al punto 2, ¿sí? Eso se da porque el campo es conservativo, ¿sí? Entonces, bueno, se cumple esta igualdad. Por ende, yo puedo despejar el trabajo para ir del punto 1 al punto 2 como esta resta, ¿sí? El trabajo 2 menos el trabajo 1, y por ende la diferencia de potencial me va a quedar de esta forma, ¿sí? Como el cociente entre el trabajo de ir entre esos dos puntos dividido la carga, ¿sí? Entonces esta de acá sería la diferencia de potencial eléctrico entre esos dos puntos asociada a llevar la carga entre los mismos, ¿sí? Entonces, bueno, para un proceso de transferencia de una carga infinitesimal, ¿sí? Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar lo que sería el trabajo, ¿sí? Entonces, como es infinitesimal, le agrego este delta, ¿sí? Para denotar que es una pequeña cantidad de trabajo. Y entonces veo acá que sería igual a ese diferencial de carga que estoy transportando por la diferencia de potencial, que es lo que tengo aquí escrito, ¿sí? Entonces, esto está escrito así, bueno, el trabajo asociado, como es un proceso infinitesimal, o sea, es una transferencia infinitesimal de carga, es, es un delta de trabajo pequeño, ¿sí? O sea, llevaría este delta acá, ¿sí? Acá no lo escribo simplemente para que lo puedan asociar con esta fórmula, ¿sí? Bien, y entonces ese trabajo, ese cambio infinitesimal, es lo que se define como trabajo eléctrico, ¿sí?
Y entonces lo que hacemos es cambiarle el signo, ¿sí? Porque acá, de nuevo, lo que estamos considerando es el trabajo que produce el sistema sobre el entorno, ¿sí? No el trabajo que yo estoy haciendo sobre esa carga para transportarla entre esos dos puntos de potencial, sino el trabajo que hace el sistema sobre el entorno, ¿sí? Entonces, bueno, eso yo puedo extender un poquito más, desarrollar el tema de la carga. Y bueno, yo puedo relacionar la carga de un ion con la carga que tiene un electrón, ¿sí? O sea, expresarlo en unidades de carga del electrón, ¿sí? Recuerden que la carga del electrón era la constante de Faraday. Entonces, bueno, tengo diferencial del número de moles de iones que están siendo transferidos y lo multiplico por la valencia de ese ion y luego lo multiplico entonces por la carga que tiene la carga del electrón, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces, si yo tengo una cantidad de magnesio, por así decirlo, entonces, por dar un ejemplo, entonces yo tengo magnesio más 2, ¿sí? Entonces, el diferencial del número de moles es el diferencial de, del número de moles de magnesio, ¿sí? Entonces yo lo multiplico por más 2, que es la carga, la valencia de ese ion, y entonces ahí tendría la cantidad de... Uh, es, sí, tendría el cambio de valencia asociado, ¿sí? Y si eso lo multiplico por la constante de Faraday, sería entonces la carga, ¿sí? En Coulomb. Entonces, aplicando, haciendo el reemplazo de esto en la expresión anterior, entonces tengo que el trabajo eléctrico me queda como menos la valencia por la constante de Faraday por la diferencia de potencial por el cambio en el número de moles de ese ion. Entonces puedo ver el caso particular para transferir un electrón, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, es un electrón, entonces n vale 1 y la valencia sería menos 1, ¿sí? Y entonces hacemos ese reemplazo en la expresión anterior y entonces el trabajo me quedaría igual a, bueno, como es negativa la valencia, se cancela con este signo negativo de aquí y me queda entonces más 1, no lo escribo, por la constante de Faraday por la diferencia de potencial por n, que es el número de electrones transferidos, ¿sí? Entonces esto ya no es transportar una carga infinitesimal, sino un mol de electrones, ¿sí? Perdón, un electrón. Entonces, o sea, es una cantidad discreta. Por eso es que nos lleva el delta. Y bueno, entonces yo puedo evaluar en condiciones de reversibilidad qué pasa entonces con delta G y el trabajo. Entonces vimos que delta G es igual a el trabajo que no es de expansión-compresión, ¿sí? Y bueno, en este caso eso es igual a menos el trabajo eléctrico. Y entonces acabamos de deducir que el trabajo eléctrico nos quedaba de esta forma, entonces es igual a menos n por la constante de Faraday por la diferencia de potencial, ¿sí? O sea, esto es lo mismo de acá arriba, lo reordené de una forma más convencional como lo van a encontrar en los libros. O sea, de nuevo, esta es una expresión muy importante, nos dice que en condiciones de reversibilidad el cambio de energía libre de Gibbs es igual a menos n, que es el número de moles de electrones transportados, por la constante de Faraday por la diferencia de potencial, ¿sí? Y eso en particular lo podríamos hacer en condiciones estándar, ¿sí? Para
el sistema electroquímico que estemos estudiando, y entonces en esas condiciones yo voy a tener un delta G estándar justamente. Y el potencial que va a estar asociado es el potencial que se mide en condiciones estándares, por eso le pongo potencial estándar y le agrego el cerito, ¿sí? Bueno, entonces justamente eso, los potenciales estándar seguramente les suena de otra materia, y los potenciales estándar se medían en estos dispositivos de acá, ¿sí? Entonces, para medir un potencial estándar, justamente las condiciones son condiciones estándar que involucran actividad de 1 en la especie activa, ¿sí? O fugacidad de 1 si son gases, y me refiero a la especie activa como la que participan realmente tienen alguna intervención en la red, ¿sí? Sales que no jueguen ningún papel o componentes que no jueguen ningún papel, no sería relevante su actividad. Y la otra condición importante es la temperatura, aunque la temperatura a veces puede cambiar dependiendo de la definición de lo que sea estándar, ¿sí? Uno tiene que prestar atención a los datos tabulados qué condición consideran. Y entonces, en esas condiciones estándar, uno mide, como les decía, una fuerza electromotriz o potencial estándar, ¿sí? Bueno, entonces esos potenciales estándar me van a permitir calcular para cualquier celda, ¿sí? Para cualquier redox que yo esté estudiando, cuál es el potencial estándar que tienen asociados, ¿sí? Usando esos datos de la tabla. Ahora, uno no es que en la tabla tiene los potenciales estándar medidos para todas las redox posibles, ¿sí? Entonces lo que se hace es tabular lo que se conoce como los potenciales estándar de semicelda o de semi-reacción, ¿sí? Que se miden de la siguiente forma, ¿sí? Se coloca en uno de los extremos, ¿sí? de la celda al reactivo en cuestión enfrentado con el electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? Que es básicamente un electrodo así como una campana, donde se burbujea hidrógeno a una fugacidad de una atmósfera, ¿sí? A una presión de una atmósfera en la práctica, ¿sí? Y tengo que tener una actividad de protones iguales a la condición estándar, que sería una actividad de 1. Y bueno, ese electrodo además está constituido por una chapita de platino que básicamente favorece la absorción del hidrógeno gas y, digamos, hace que las cosas ocurran más rápido. Y bueno, del otro lado tenemos un compartimiento con la sustancia cuyo potencial queremos determinar, ¿sí? Entonces todos esos potenciales que vamos a medir van a ser relativos a haber usado al hidrógeno como el otro par redox, ¿sí? Entonces esas fuerzas electromotrices que uno mide no son en realidad absolutas, sino que son relativas al electrodo normal de hidrógeno, ¿sí? Bien, entonces de nuevo es importante que de este lado en principio tengamos las condiciones estándar, ¿sí? Actividad de 1, etc. En la práctica, trabajar con actividades de 1 o fugacidades de 1 es un problema, ¿sí? Hay problemas técnicos, por lo cual en general las reacciones se hacen en otras condiciones y luego que son, digamos, más fáciles de trabajar, y luego se aplican algunas ecuaciones y correcciones para llevarlo a lo que sería la condición de actividad de 1, ¿sí?
Entonces, al electrodo de hidrógeno se le asigna arbitrariamente un potencial estándar de 0. ¿Sí? Entonces, el potencial que yo mida aquí en el voltímetro se lo voy a asignar completamente a la otra sustancia. ¿Sí? Entonces, si el electrodo de hidrógeno funciona como cátodo, entonces eso significa que, bueno, acá vienen a parar los electrones, entonces yo le asigno esa fuerza electromotriz medida como un potencial estándar negativo. ¿Sí? En cambio, si funciona como ánodo, lo voy a asignar como positivo. ¿Sí? Y entonces eso me permite construir una tabla así con las mediciones de potencial que voy haciendo, enfrentando el electrodo de hidrógeno con otras sustancias. Y bueno, voy a estar midiendo a veces potenciales que me van a dar positivos y otras veces van a ser negativos. ¿Sí? Y en el medio, lógicamente, voy a tener al hidrógeno que le asigne un valor de 0. ¿Sí? Entonces, por convención, los potenciales estándar siempre se tabulan como de reducción. Ven que en todas las ecuaciones tengo electrones del lado izquierdo. Y bueno, como se imaginarán, si la reacción ocurre en el sentido contrario, entonces el signo del potencial se invierte, ¿sí? Eso tiene sentido, y más sentido aún viendo recién la conexión que hay entre los potenciales de celda, ¿sí? El potencial estándar y el delta G estándar. ¿Sí? Así como uno invierte los signos de el cambio de energía libre cuando el proceso ocurre en el sentido contrario, tiene que también invertir el potencial estándar cuando la reacción ocurre en sentido contrario. ¿Sí? Acá tenemos algún ejemplo de cómo se haría este cálculo. Esta sería la pila de Daniel, ¿sí? La reacción de la pila de Daniel que venimos trabajando. Entonces uno tendría que ir a la tabla, buscar los potenciales de reducción para el zinc y el cobre, más 2, que están aquí, ¿sí? En solución acuosa, eso es importante. Y entonces, bueno, estas son las reacciones involucradas, que bueno, yo ahora las escribo. Entonces el cobre vemos que se reduce, entonces lo escribo como una reducción, mientras que el zinc se está oxidando, entonces escribo la reacción de oxidación, y cuando voy a la tabla veo que eso tiene un potencial de menos 0,76 de reducción. Entonces, como acá ocurre la oxidación, yo le cambio el signo y escribo su potencial estándar como de oxidación como igual a 0,76. ¿Sí? Y entonces el potencial de la celda va a ser la suma de los dos potenciales de las semiceldas. ¿Sí? Eso tiene como mucho sentido con todo lo que venimos hablando de, digamos, de que delta G es una función de estado, entonces da lo mismo si uno hace las cosas directamente que de a pasitos y después suma todo. Y bueno, ya vemos que los potenciales están conectados con delta G mediante la ecuación que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Que delta G es igual a menos n por F por la diferencia de potencial. Entonces eso justifica que uno esté sumando los potenciales. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es igual a el potencial estándar de reducción más el potencial estándar de oxidación. Y acá está mal escrito, pero este es un signo negativo en realidad. Y eso es para decir que uno puede
sumar los potenciales cambiándole el signo al que es de oxidación, o puede hacer la resta sin cambiarle el signo. Entonces, otra forma habitual es hacer potencial estándar del cátodo menos el potencial estándar del ánodo, ¿sí? Nuevamente, yo acá me equivoqué y esto es un signo negativo, ¿sí? Como sea que haga la cuenta, eso me está dando menos 0,42 voltios, que sería entonces el potencial estándar de la celda conformada por estas dos semirreacciones, ¿sí? Y ahora, bueno, eso es el potencial que yo mediría en condiciones estándar. ¿Cómo cambia ese potencial si yo estoy trabajando con otras concentraciones, otras actividades, otras presiones, ¿sí? Entonces, bueno, la conexión la vimos a través de esta ecuación que mencionaba hace un ratito y que dedujimos 2 diapositivas atrás. Delta G es menos el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la diferencia de potencial. Y cómo calcular delta G es algo que ya lo sabemos bastante de la clase anterior, y vimos que delta G lo podíamos escribir como un delta G estándar más RT, logaritmo natural del cociente arbitrario de reacción, ¿sí? Entonces, uno puede reemplazar esta igualdad aquí y entonces hacer lo mismo con el delta G estándar, ¿sí? Solo que el potencial sería el potencial estándar. Y entonces dividimos por menos n sobre f y llegamos a esta expresión de acá que nos dice cuál es el potencial bajo condiciones arbitrarias de actividades o de fugacidades en función del potencial estándar y, bueno, el cociente de reacción multiplicado por la temperatura, etc. ¿sí? Y esta es la muy conocida ecuación de Nernst que ya habrán aplicado en otras químicas, ¿sí? Bueno, y eso hacemos un pequeño paréntesis para recordar algo que habrán usado en química general, que es la notación de celda. La notación de celda es una forma abreviada de decir por qué está compuesta una celda electroquímica, ¿sí? Y lo que se hace es anotar a todas las especies químicas involucradas que sean activas, ¿sí? Que tengan alguna participación en la redox, y cualquier otra información relevante como las concentraciones o actividades o presiones, fugacidades, las especies inertes, los estados de agregación, etc. ¿sí? Entonces, por ejemplo, retomando la redox con la que venimos trabajando de la pila de Daniel, ¿cómo escribiríamos en notación de celda esta reacción? Bueno, sería más o menos así. Tenemos que escribir, fíjense que hay varias, están las especies con las actividades y hay unas barras verticales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el significado de eso? Veámoslo aquí. Entonces, tenemos bien hacia los extremos lo que son las especies inertes. Entonces, en este caso, las especies inertes son los electrodos de platino correspondientes a la celda, ¿sí? Imagínense que eso es lo que está sumergido, básicamente, ¿sí? Y digamos, esto es lo que conecta con el alambre conductor. Después, hacia el centro, pero inmediatamente adyacente a las especies inertes, tenemos las especies insolubles y sólidos o gases, ¿sí? Entonces acá tenemos al zinc sólido y también al cobre sólido, ¿sí? Que los ponemos entonces al ladito, pero
cerca de los extremos. Y en el centro aparecen las especies solubles con sus concentraciones o actividades, pueden ser molalidades, la medida de la cantidad que tengamos, ¿sí? Y si aparece una barra vertical, eso indica que hay una separación de fase. Bueno, en este caso entonces la fase sólida del platino está separada de la fase sólida del zinc. Eso es claro, ¿sí? Y acá también hay una separación de fase porque es zinc sólido y acá es zinc en solución, ¿sí? Entonces están en estados de agregación distintos, entonces hay una separación de fase. Lo mismo acá, ¿sí? Con el cobre y el cobre respecto del ion cúprico, ¿sí? Y también hay un caso particular de separación de fase, que es esta doble barra, ¿sí? Que está indicando el puente salino, ¿sí? Entonces, el zinc más 2 y el cobre más 2 no están mezclados, ¿sí? Están separados por el puente salino, ¿sí? Y lo que se escribe a la izquierda es la oxidación y lo que se escribe a la derecha es la reducción. Entonces acá les escribo de nuevo para que la forma más fácil de memorizar esto es que a la izquierda tenemos el ánodo donde ocurre la oxidación, o sea, todas vocales. Y a la derecha tenemos el cátodo donde ocurre la reducción, o sea, todas consonantes, ¿sí? Después existe una notación abreviada donde, bueno, justamente se trata de reducir al mínimo la información siempre que no haya ambigüedades, ¿sí? Entonces, esta notación abreviada me da una idea de la redox que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, me dice que el zinc se oxida porque está a la izquierda y el cobre se reduce porque está a la derecha, ¿sí? Pero no me está dando información sobre actividades, etcétera, ¿sí? Ni me dice si hay otras especies inertes. Esta sería como la información mínima sobre la redox. Y después acá puse otro ejemplo para contemplar el caso de esta es una redox donde el hierro 2 pasa, perdón, donde el hierro 3 pasa a hierro 2. Lo digo así porque fíjense que esto es el lado derecho, o sea que acá tiene que haber reducción, ¿sí? Entonces tiene que ser hierro 3 pasando a hierro 2. Y bueno, estas dos son especies que están solubles, ¿sí? Como sales de ferroso y de férrico, ¿sí? Entonces, eh, no hay un límite de fases, entonces no podemos poner una barra para separarlas, lo que se pone es una coma, ¿sí? Para decir que están en la misma fase, son dos especies distintas. Hay quienes no escriben esta coma y directamente las listan una a continuación de la otra. Notaciones de celda hay distintas variantes, hay algunos que usan líneas discontinuas para el puente salino, hay muchas versiones. Bueno, no vamos a convertirnos en expertos en electroquímica. Esto, digamos, es lo básico que necesitamos para lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Y bueno, en principio, esto me dice esta notación que por estar a la derecha, el zinc va a estar, perdón, por estar a la izquierda, el zinc va a estar involucrado en la oxidación y el cobre en la reducción, ¿sí? O sea que el zinc va a estar en el ánodo y el cobre en el cátodo. Ahora bien, si eso con estas concentraciones y con estas actividades realmente es lo que ocurre, es algo que a priori yo no lo puedo saber, ¿sí? Hasta que no haga la cuenta y me fije si la reacción es espontánea, digamos, esto es una sugerencia, ¿sí? Entonces yo puedo con con esta configuración, ¿sí? Con estas actividades,
hacer la cuenta y me va a dar si es espontánea o no, ¿sí? Si es espontánea, perfecto, ¿sí? La reacción ocurre como está escrita acá en el diagrama de celda, sin ninguna ayuda extra. En cambio, si yo hago la cuenta y me da que no es espontánea, para que esto efectivamente sea el ánodo y esto de acá sea el cátodo, voy a tener que hacer algún trabajo extra, un trabajo eléctrico para que la cosa funcione en ese sentido, porque no es espontáneo, ¿sí? O sea, eso lo digo para que no se confíen de que siempre por estar escrito de esta forma, eso me da que es espontáneo, ¿sí? No, no necesariamente. Bueno, y por último, eh, aprovechamos esas relaciones que estuvimos viendo entre el delta G y el trabajo eléctrico para deducir una relación más general de cómo es el cambio en la energía libre, pero ahora contemplando la posibilidad de que haya especies cargadas, ¿sí? Que participen en el proceso, ¿sí? Entonces nosotros habíamos deducido al principio de la unidad de equilibrio esta expresión, ¿sí? Que para el diferencial de G, ¿sí? Volumen diferencial de presión menos entropía diferencial de temperatura más la sumatoria de los potenciales químicos multiplicado por el cambio en el número de moles de cada especie química, ¿sí? Eso no contemplaba la posibilidad de que tuviéramos especies cargadas, ¿sí? No lo habíamos tenido en cuenta hasta ese momento. Entonces, lo que se hace es generalizar esa expresión a esta forma, ¿sí? Entonces se agrega un término que incluye toda una parte eléctrica. Fíjense que esta es la valencia de la especie cargada, ¿sí? Esto es la constante de Faraday y esto sería un potencial eléctrico y diferencial en el número de moles, ¿sí? Esa eh, generalización es bastante natural. Fíjense que en el caso de un equilibrio mecánico, o sea que el diferencial de presión vale 0, y térmico, o sea que el diferencial de temperatura vale 0, y estos dos términos se hacen 0, y también si hay un equilibrio químico, ¿sí? O sea que esta sumatoria también vale 0, entonces ¿qué pasa? Me queda que el diferencial de G es igual solo al último término, ¿sí? Que sería la parte eléctrica, ¿sí? Y bueno, justamente eso que está ahí sería el trabajo eléctrico, ¿sí? Sería menos el trabajo eléctrico, perdón. Y eso, ¿por qué? Fíjense que nosotros habíamos visto que para un ion en particular, el trabajo eléctrico lo escribíamos como menos la valencia por la constante de Faraday por la diferencia de potencial diferencial del número de moles, ¿sí? Eso para uno solo, ¿sí? Entonces, si yo tengo varios, voy a estar varios tipos de iones, entonces el trabajo eléctrico neto sería la suma de estos términos para los distintos iones, ¿sí? Entonces, bueno, esto de acá, como les decía, es el menos el trabajo eléctrico. De nuevo, el signo menos viene por el hecho de contemplar que es el trabajo hecho por el sistema sobre el entorno, ¿sí? Y bueno, esto es consistente entonces con lo que habíamos visto antes de que si hay si el trabajo distinto de expansión-compresión no es cero, entonces diferencial de G nos quedaba igual a ese trabajo asterisco, ¿sí? Bueno, entonces justamente acá pasó lo mismo. Diferencial de G nos quedó igual al trabajo asterisco
y ese trabajo asterisco sería menos el trabajo eléctrico, así como vimos antes. Entonces, veamos el caso de temperatura y presión constantes, ¿sí? Entonces esta ecuación de acá arriba se simplifican los dos primeros términos y me queda solo los dos últimos, las dos sumatorias, ¿sí? Que como pueden ver tienen como factor común el cambio en el número de moles de iones que se están transportando, digamos. Entonces yo justamente los puedo sacar factor común y me queda así, ¿sí? Y bueno, esto que está aquí entre paréntesis es lo que se define como potencial electroquímico, ¿sí? Y entonces se escribe como si fuera potencial, pero se le agrega este sombrerito acá arriba, ¿sí? Entonces esta es la definición de un potencial electroquímico. Y bueno, eso entonces significa que temperatura y presión constante, que sería lo de acá arriba, yo escribo el diferencial de G como la sumatoria de los potenciales electroquímicos diferencial del número de moles, ¿sí? Eso, digamos, es lo mismo que decir que eh, a, si yo divido entonces este diferencial de G por el diferencial del número de moles, ¿sí? Entonces significaría que a temperatura, presión constante y los otros moles distintos del que estoy considerando también constantes, ese diferencial de G respecto al número de moles es igual al potencial electroquímico, ¿sí? Que es, como vimos recién, igual al potencial químico más la valencia por la constante de Faraday por el potencial eléctrico de la fase correspondiente, ¿sí? Entonces, esta sería la forma más general de, de esa derivada de G respecto del número de moles. Más general en el sentido de que está contemplando la posibilidad de que haya cargas eléctricas y diferentes potenciales eléctricos en juego, ¿sí? Y esta va a ser la expresión entonces que yo voy a tener que evaluar para saber si algo es espontáneo o no, ¿sí? Entonces, si esta sumatoria me da igual a 0, eso significa que estoy en el equilibrio, ¿sí? Si me da menor que 0, significa que el proceso que estoy considerando es espontáneo, ¿sí? Entonces vamos a ver una aplicación particular de esta ecuación que es para la transferencia de un ion que se mueve entre dos fases alfa y beta, cada una con un potencial eléctrico particular, ¿sí? Correspondiente. Entonces hay un potencial eléctrico alfa de la fase alfa y un potencial eléctrico beta de la fase beta. Entonces, bueno, la ecuación de recién nos decía que a temperatura y presión constantes, diferencial de G era igual a la sumatoria de los potenciales electroquímicos diferencial del número de moles. Entonces, acá tengo dos fases, ¿sí? Entonces puedo escribir más explícitamente esto para las dos fases. Y entonces el diferencial de G sería igual al potencial en la fase beta menos el potencial en la fase alfa diferencial del número de moles. Bien, ¿por qué es esto? Es lo mismo que vimos en la primera clase de equilibrio. Eh, lo, eh, uno hace el desarrollo de esta sumatoria, entonces sería el potencial en la fase beta, diferencial del número de moles en la fase beta, más el potencial electroquímico en la fase alfa, diferencial del número de moles en la fase alfa, ¿sí? Pero lo que sale de una fase entra en la otra, ¿sí? Entonces ese diferencial del número de moles en la fase alfa y lo mismo, pero en la fase beta están relacionados y básicamente un diferencial del número de moles es igual a menos el otro, ¿sí? Entonces me quedo con uno de ellos, por ejemplo llamémosle el del alfa, y entonces ahí es que me aparece este signo negativo, ¿sí? Bien, entonces, bueno,
eso que está dentro de paréntesis es lo que se conoce como delta G de transferencia, ¿sí? Se representa así. Y bueno, eso en definitiva es lo que voy a tener que evaluar para saber si el ion se transfiere espontáneamente o no, ¿sí? O sea, para una cierta cantidad de moles que se están moviendo de ese ion, si esta diferencia de potencial electroquímico es negativa, entonces el proceso sería espontáneo, ¿verdad? Y si estas diferencias de potenciales me da igual a cero, entonces voy a estar en el equilibrio, ¿sí? En una situación de reversibilidad. Bien, y forma de escribir, de desarrollar esto, ya conocemos, ¿sí? Porque sabemos que el potencial electroquímico es igual al potencial químico más este término eléctrico, ¿sí? Entonces yo puedo escribir eso para las dos fases. Entonces para la fase alfa sería así y para la fase beta. Entonces esto es el potencial químico, que ya sabemos cómo calcular los potenciales químicos. Los potenciales químicos son el potencial estándar más RT logaritmo natural de la actividad, ¿sí? Y bueno, le agrego entonces al potencial estándar que me estoy refiriendo a la fase alfa, ¿sí? Y lo mismo acá, la actividad le pongo esto para denotar que se refiere a la fase alfa, ¿sí? No es un exponente, esto no está elevado a alfa, ¿sí? Simplemente es un superíndice. Y hago lo mismo entonces para la fase beta, ¿sí? Entonces, ya que escribí esto así, pude desarrollarlo, lo vuelco en la ecuación anterior de delta G de transferencia, ¿sí? Que sería lo que está aquí adentro. Entonces hacemos eso. Entonces aquí escribí el potencial en la fase beta y acá el potencial en la fase alfa. Y reagrupamos un poquito, ¿sí? Entonces todos los potenciales estándar los puse acá juntos. Y para RT, logaritmo natural de la actividad en beta, sobre la menos RT, logaritmo natural de la actividad en alfa, se usan las propiedades de los logaritmos. Entonces la resta de estos logaritmos es como el logaritmo del cociente. Entonces por eso aparece así. Y los potenciales eléctricos, ¿sí? Los términos de potencial eléctrico también los junto, donde F es una constante, así que sale factor común, y esto era la valencia del ion, que, bueno, básicamente es la misma, ¿sí? Porque es un ion, uno solito que se está moviendo entre las dos fases, ¿sí? Entonces, este número es el mismo. Entonces, queda así reagrupado, y a esta diferencia de potenciales estándar, de potenciales químicos estándar, la llamamos delta G de transferencia estándar, ¿sí? Y el resto lo escribimos igual. Bueno, notar que esto era, sí, recordemos que era este potencial estándar. Esto se refería al potencial estándar en la solución de esa sustancia y, bueno, justamente condiciones estándar, ¿sí? Y en la fase beta sería ahora, ¿sí? Y esto es lo mismo, pero en la fase alfa, ¿sí? ¿Y de qué dependía de este potencial estándar? Bueno, de cosas de las cuales dependen los estados estándar. Y una de esas cosas de la que dependía era del solvente, ¿sí? Recuerden todo el modelo de solución ideal, solución idealmente diluida en particular, sistema racional, sistema práctico, etc. Entonces dependía del solvente. Entonces, si el solvente es el mismo, el resto va a ser todo igual, ¿sí? Entonces estos dos potenciales van a ser idénticos. Entonces ese delta G de transferencia va a valer 0 si el solvente es el mismo. Y entonces simplemente trabajo con estos dos términos. Si no es el caso, bueno, tendré que buscarme
cuánto valen estos potenciales o cuánto vale el delta G de transferencia estándar para ese sistema con el que esté trabajando en particular, ¿sí? Y bueno, entonces, para una transferencia del ion de la fase alfa a la fase beta, voy a definir como positivo el cambio de número de moles cuando vas de alfa a beta, ¿sí? Entonces, si vamos aquí, perdón, vemos que si el delta G de transferencia, o sea, hacer toda esta cuenta, me da menor que 0, eso va a hacer que eso negativo multiplicado por un diferencial del número de moles positivo me quede un diferencial de G negativo, ¿sí? O sea que el proceso es espontáneo. Mientras que lo contrario, si esta cuenta de delta G de transferencia me da positiva, multiplicado por un diferencial del número de moles que es positivo, el producto me va a dar positivo y entonces diferencial de G es positivo, quiere decir que el proceso no es espontáneo. Mientras que si esta cuenta me da igual a 0, al multiplicarlo por el diferencial del número de moles me va a quedar igual a 0 el diferencial de G, o sea que voy a estar en el equilibrio. Bien, bueno, con esta teoría ya concluimos todo lo que es la unidad de equilibrio, así que bueno, solo queda que estudien bien este tema y que revisen y que hagan la guía, ¿sí? Bueno, eso es todo. Hasta la próxima teórica.